la necesidad de construir un camino carretero entre Tlapa y la costa. Porque una de las principales vías marítimas de cabotaje es bajar por la costa, pasando por los estados actuales de Guerrero, Oaxaca, Chiapas e irse bajando a Centroamérica, Ecuador y Perú, ¿no? Y entonces la idea que tiene como foro, ustedes imagínense el mapa, es que el comercio que se está dando en el centro de la República, concretamente en Puebla, pueda bajar hacia el Pacífico por esa vía, una vía muy montañosa que todavía desgraciadamente el día de hoy no existe, que sería pasando por Izúcar de Matamoros, Tlapa, bajar hasta Huatulco. Y entonces, eso no existe el día de hoy, pero la idea es muy interesante porque está como Borges poblano, está pensando en esas vías de comunicación que es un proyecto en el siglo XIX, pero también es un proyecto el día de hoy. Yo he platicado, ustedes ya lo escucharon, de esta maestría en la administración y seguridad militar, del cual yo soy ponente desde hace varios años. Yo les he comentado a los coroneles y generales de esta maestría que una de las cosas que uno no entiende, por ejemplo, y estamos hablando aquí de geopolítica y esas cuestiones, es que no haya una autopista entre Matamoros y Cancún. Hay una parte cercana a Villahermosa, de Mérida a Cancún, pero no tenemos esa vía. Y perdónenme que me esté metiendo eso en estos temas, pero estoy pensando en esta circunstancia de la geografía. Y entonces, así como sería importante tener una autopista que conecte desde Matamoros hasta ¿cómo se llama? Hasta Cancún, piensen ustedes en otro, y eso a lo mejor se los dice más adelante, en el Tratado Maquelin-Ocampo. ¿Y qué plantea el Tratado Maquelin-Ocampo, entre otras cosas? Dice, un camino que pueda partir de un punto entre Coahuila y Chihuahua y que baje hasta el Pacífico, ¿no? Esa es una de las cosas, entre otros puntos que trata el Maquelin-Ocampo. Bueno, eso que se plantea en 1848, ¿con qué se va a hacer realidad? A ver si les pregunto a ustedes. ¿Qué obra de ingeniería traduce esa preocupación norteamericana? El ferrocarril Chihuahua-Pacífico. Y en la actualidad se está terminando esa autopista que va de Coahuila y que va a pasar por Durango, pues ya van entre Durango y Occidente, para hacer el Espinazo del Diablo, para llegar a la costa de Sinaloa. Entonces ustedes pueden ver cómo hay una serie de proyectos decimonónicos que todavía no logramos resolver en el siglo XX. Y ahí va otra de las cosas que a mí me gusta de platicar con ustedes, que es ver cómo los problemas del siglo XIX, no todos, pero muchos siguen siendo vigentes en el 2009. Y nosotros no podemos entender la historia de México si solamente la planteamos como una suerte sucesiva de crisis y de nombres. Ustedes se han dado cuenta, he dado pocas crisis y casi ninguno nombres, van a ser los nombres. Pero entonces aquí la idea es precisamente ver esos problemas económicos, esos problemas de la geopolítica adentro de México, o problemas de cómo se va a llevar a cabo el comercio regional, lo mismo en la geopolítica. Y entonces eso se plantea no solamente en la acción política de Comonfort en Tlapa, sino también en el plan de Yucatán y el terreno de Bueno, entonces les decía yo, como una vez retomando nuestra versión del tiempo, finalmente Comonfort sale absuelto de esta investigación, pero se sigue dando este enfrentamiento entre el
llega a un cierto momento y se va a dar la redacción del plan de Ayutla. Pero ese plan de Ayutla va a tener una reforma que es, si así se conoce, fue planteado y ustedes pueden verlo en todos los documentos del gobierno de Ignacio Comonfort, que dice: Ignacio Comonfort, por los poderes que le confiere el plan de Ayutla reformado en Acapulco, decreto que lo que ustedes quieran. Y entonces aquí, ¿qué es lo que va a suceder en el caso del plan de Ayutla reformado en Acapulco? Y ahí es donde me voy a detener un poco. En la redacción original del plan de Ayutla se habla de federalismo. Se va a implantar el federalismo. Recuerden ustedes que es una de las banderas del Partido Progresista, es una bandera de los liberales. Pero el plan de Ayutla habla de los departamentos que hoy existen, la organización del país se resolverá cuando el Congreso Constituyente dictamine lo conducente. Entonces, no es el revolucionario que dice: yo voy a convertir en este país en una monarquía, o en un régimen centralista, o en un autogobierno, etcétera, sino dice: reconozco que actualmente son unos departamentos, y los departamentos que existen, y no es mi voluntad la que va a hacer que este país retome el federalismo o siga en el centralismo, sino es el Congreso Constituyente quien va a establecer qué es lo que procede, ¿no? Y ahí es una de las claves para entender el procedimiento como actúan los liberales moderados, que es precisamente una de las tesis de este libro y de muchos de los trabajos de hace muchos años. Y entonces los liberales moderados, entre otras cosas, son legalistas. Entonces, no, esto es lo que existe, vamos a esperar qué es lo que mejor conviene. Bueno, ¿qué otro tema toca el plan de Ayutla reformado en Acapulco? Plantea y dice: debemos retomar la filosofía del arancel Ceballos. Ustedes seguramente se acuerdan, seguramente se lo dijeron, que hay un proceso terrible que es el gobierno de Mariano Arista. Ese gobierno de Mariano Arista cae, renuncia, sube como interino el presidente de la Suprema Corte, que es Juan Bautista Ceballos. Juan Bautista Ceballos al mismo tiempo quiere dar un golpe de Estado al Congreso, el Congreso lo desconoce, y finalmente, tras una serie de circunstancias, va a caer como va a llegar Santana. Pero ¿qué es lo que plantea el arancel Ceballos? El arancel Ceballos lo que plantea en términos generales es una reducción a las tarifas que se apliquen a los artículos de importación. Y eso es muy importante porque muchos de los intereses de Juan Álvarez, de Ignacio Comonfort y de sus amigos como Miguel Herrera Tejada y Anexas estaban ligados al comercio ultramarino, ya sea a la importación de objetos provenientes de Francia, de Inglaterra, etcétera, como también a la exportación. ¿Qué exporta México? Pues exporta muy poquitas cosas, pero muy valiosas. Exporta plata, exporta maderas preciosas, y exporta un par de otras cosas. Entonces, el arancel Ceballos, la filosofía que tiene el arancel Ceballos es disminuir las cargas impositivas que están pesando sobre la economía mexicana desde el tiempo de la crisis de gobierno durante la primera y única administración de Guadalupe Victoria. Y entonces lo que nosotros vemos es que en ese sentido es coherente con el liberalismo en boga, lo mismo en Francia, sobre todo en Inglaterra, que están construyendo estos personajes.